Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Bendecido sábado para todos, sábado en el que nosotros siempre vamos a tener muy presente en nuestro caminar de fe a la Santísima Virgen María, pero hoy, en esta fecha de calendario, celebramos en la Iglesia Católica también una fiesta muy bonita, la conversión de Saulo de Tarso, quien se convertirá en el gran apóstol de los paganos, el apóstol San Pablo. Pidámosle pues al Señor que nos ilumine, que nos guíe y que en esta palabra nos deje un mensaje para crecer cada día más en nuestra vida cristiana. A propósito de la celebración de la fiesta de la conversión de Saulo de Tarso, la conversión de San Pablo, vamos a meditar brevemente la primera lectura de la Santa Misa. No vamos a meditar hoy el Evangelio como nos gusta siempre hacerlo, sino la primera lectura que nos cuenta precisamente esa historia de la conversión de Saulo de Tarso. La encontramos, está en varias partes de la Sagrada Biblia, pero vamos a meditarla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, los versículos del 3 al 16. Dice Pablo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, un día me dirigía a Damasco con el ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los cristianos que allí hubiera, para que fueran castigados. Iba pues camino de Damasco y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz de quien me hablaba. Yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía nada debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Y un cierto Ananías, hombre piadoso, según la ley, y muy estimado por todos los judíos que allí vivían, vino a verme y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas su voz. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. No pierdas tiempo. Ahora levántate, recibe el bautismo, purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía yo hace un momento que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, varias veces aparece con algunos matices diversos el relato de la conversión de Saulo de Tarso. Aparece en sus propias cartas. Recordemos que en el Nuevo Testamento tenemos 13 cartas atribuidas al apóstol Pablo y en algunas de ellas él menciona como primero era perseguidor de los cristianos, pero el Señor se le aparece en una visión, le habla y
Él le pone toda la atención y por lo tanto cambia totalmente de camino. Esa es la conversión. Hoy hemos leído el texto, digamos, más completo que se encuentra ya bien avanzado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el mismo San Pablo en uno de sus discursos a una de las comunidades que ha evangelizado a quienes les relata esto que acabamos de escuchar. Y es muy claro todo el relato, no lo vamos a repetir porque es muy claro todo lo que pasó. Saulo de Tarso era un celoso perseguidor de los cristianos, como él mismo dice, los ataba, los encadenaba y los llevaba para que los castigaran a todos los que estuvieran anunciando a Cristo resucitado. Pero ¿qué pasó? Que un día mientras iba a hacer esa tarea, entonces el mismo Señor Jesús se le aparece en una visión y le habla y le dice, deja de perseguirme y conviértete más bien en uno de mis anunciadores. Y entonces Saulo da un giro por completo en su vida. Llegó a ser uno de los grandes santos de la iglesia, San Pablo. San Pablo que fue evangelizador de esos pueblos paganos, es decir, de los que nunca habían oído hablar de Dios. Él se fue a esos lugares más lejanos allá en su tiempo, largos caminos, en barca, en medio del mar, en largas jornadas de camino, en pueblitos donde nadie había oído hablar de Dios, y él allí iba y poco a poco iba formando pequeñas comunidades. Y es increíble porque él era perseguidor de quienes anunciaban a Cristo y luego se convierte en el gran anunciador. ¿Por qué? Por pura obra de Dios, porque así es el Señor, porque para Él nada es imposible. Este es otro tipo de milagro, así como nosotros aquí meditamos tantos y tantos milagros del Señor, aquí tenemos otro, es tocar el corazón. ¿Cuál es nuestra parte? Ser receptivos a esa palabra del Señor. ¿Dónde está la clave de Saulo de Tarso? En que cuando el Señor se le apareció en visión, a pesar de que él tenía otro estilo de vida totalmente distinto, le pone cuidado, le presta toda la atención al Señor, a aquella visión, a lo que está escuchando y obedece a lo que el Señor lo pone a hacer de ahí en adelante. Para que nosotros pensemos que no hay una realidad en nuestra vida de errores, de equivocaciones, de estar salidos del camino que sea tan grave como para que no podamos enderezar. Si el gran perseguidor de los cristianos en aquel tiempo terminó siendo el gran anunciador de Jesús resucitado, ¿qué no puede hacer Dios en nuestra vida? Él toca nuestros corazones. Conversión es eso, es dejarnos tocar por el Señor que siempre quiere pulirnos y enderezar nuestro camino. Hoy pongamos por intercesor a San Pablo para que nosotros todos los días busquemos la conversión, para que escuchemos la voz de Dios y para que nos dejemos tocar por Él y enderecemos siempre nuestro camino. Amado Señor, en este día te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que derrames sobre nosotros tu poderosa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, mañana domingo los esperamos en nuestras Eucaristías, aquí en nuestra parroquia de la Niña María, sector de la Rambla, Eucaristía 8 de la mañana, 12 del mediodía, 5 y 6 de la tarde, también a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Cable Plaza, porque solo Dios basta.